Buenas, mi nombre es Josny Aldana y con mis compañeros Indira Margarita de la Osa, Gianfranco Martínez, Jorge Salgado y Eder Julio, les venimos a hablar del síndrome de Estocolmo, qué es, cómo se desarrolla, características del síntoma, causas, si tiene consecuencias jurídicas, el comportamiento y si tratamiento, si tiene cura o no tiene cura, y un caso reconocido en Colombia del síndrome de Estocolmo. Buenas, mi nombre es Indira Margarita de la Osa Lobo y hoy les vengo a hablar del síndrome de Estocolmo, qué es y cómo se desarrolla. Bueno, el síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico que pueden desarrollar algunas víctimas que han sido secuestradas. Es aquí donde la víctima desarrolla un vínculo sentimental y afectivo hacia su captor debido al trauma del cautiverio. Bueno, el síndrome de Estocolmo fue conceptualizado por Niels Bejerot para definir la reacción psicológica que hay entre rehenes y los secuestradores. En el llamado secuestro de Normal Storm, que fue en 1973 en un banco de Estocolmo y que demoró 4 días. Bueno, el síndrome de Estocolmo describe el trastorno psicológico que experimenta la víctima hacia su secuestrador, desarrollando sentimientos positivos como apego, enamoramiento, admiración y empatía por su causa, sentimientos negativos hacia las autoridades y la policía y sentimientos positivos recíprocos. Bueno, aunque inicialmente este síndrome hace como referencia exclusivamente a casos de secuestro, se ha ido ampliando el concepto a otras situaciones como violencia de género, esclavitud, sectas, prisioneros en guerra, terroristas, etc. Bueno, a la fecha de hoy es un síndrome poco estudiado, por lo que no hay datos suficientes para saber cómo de frecuente es. Este síndrome no está tipificado dentro de los manuales internacionales de la clasificación de los trastornos psicopatológicos debido a la dificultad de estudio de las personas que lo han padecido y a la falta de un consenso en los criterios fundamentales para su diagnóstico. Algunos autores lo relacionan con el trastorno por estrés postraumático y estrés agudo. Bueno, ¿cómo se desarrolla el síndrome de Estocolmo? Bueno, el vínculo afectivo que establece la víctima con el agresor se considera una respuesta automática de protección y está activada por el instinto de supervivencia. Bueno, el captor crea terror extremo en las víctimas, lo que hace que éstas se sientan impotentes y sumisas. Como necesitan seguridad y esperanza, de forma inconsciente ignoran el lado negativo del captor y empatizan con su posición, figurándose que así la situación traumática cesará. Bueno, algunas de las distorsiones cognitivas que lo posibilitan son la negación, es decir, que ellos dicen como esto no está pasando realmente, la minimización, que dicen como esto no es tan grave, y la racionalización, que dicen como que el secuestrador tendrá sus motivos de peso para hacer esto. Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Gianfranco Martínez y sustentaré las características, síntomas y la causa del síndrome de Estocolmo. Bueno, con respecto a las características y síntomas del síndrome de Estocolmo, se trata de un mecanismo adaptivo ante una situación de gran estrés y miedo. Su objetivo inconsciente es guardar un equilibrio ante la situación de indefensión durante el cautiverio. Según Rizo Martínez, en el 2018, el raptor somete a su víctima a un estado de terror extremo, por lo que el impulso de vivir de las víctimas hace crear un contexto afectivo para intentar controlar la situación. A veces esta estrategia puede ser totalmente consciente y voluntaria, pero cuando es inconsciente se habla de la presencia de dicho síndrome. De hecho, algunas personas que lo han sufrido inconscientemente han llegado a negar que están en peligro o bajo amenaza. Además, presentan una actitud de agradecimiento hacia sus
secuestradores por mantenerlas con vida o cuidarlas. Es muy común que sientan cierta responsabilidad o culpa sobre la conducta del secuestrador. Para poder identificarlo es necesario que la persona haya sido secuestrada en contra de su voluntad durante un tiempo determinado, pues como mínimo varios días. Domen en el 2005 señala que tienen que mostrar sentimientos de admiración, compasión e identificación con sus captores, incluso bastante tiempo después del secuestro. De hecho, no recuerdan el cautiverio como una experiencia negativa, incluso evitan la colaboración para la detención de sus secuestradores. Las personas que generan este síndrome pueden mostrar rechazo en cualquier posibilidad de ser rescatados, sintiendo una unión con su raptor, y al ser rescatada podría verse afectada o rota si la rescatan. Aquí algunos expertos no se atreven a decir si los integrantes de sectas padecen este síndrome, ya que en muchas ocasiones las personas muestran razonamiento o decisión intacta. Este es un tema bastante controvertido, ya que no es reconocido oficialmente como síndrome. Es complicado decretar características y comportamientos que definan si una persona lo sufre o no lo sufre. Con respecto a los síntomas, primero nos encontramos sentimientos benevolentes, donde la persona va adquiriendo sentimientos de comprensión, así como lazos afectivos con su secuestrador. Así, tras el miedo de inseguridad iniciales, el instinto de supervivencia llega a la víctima a acercarse al agresor, y progresivamente, con el paso del tiempo y el contacto continuo, acabará empatizando y estableciendo lazos afectivos sin tener una percepción suya como víctima. La segunda, la que justifica al secuestrador, es donde la persona empatiza con su secuestrador y llega a apoyar la causa del secuestro. Y como por último tenemos la permanencia de los sentimientos, donde la persona sigue manteniendo los sentimientos positivos a su secuestrador, esto incluso después de la liberación. Tercero, pues, ¿cuál sería la causa que lo provoca? La causa del síndrome de Estocolmo principalmente es el instinto de supervivencia, donde la persona secuestrada se siente influenciada por la situación en que se encuentra, sintiendo su vida en peligro. Este sentimiento viene afectando el estado psicológico y afecta la diferencia de lo bueno y de lo malo. Tanto la víctima como el autor del delito persiguen la meta de salir ilesos del incidente. Por ello cooperan los rehenes, tratan de protegerse en el contexto de las situaciones incontrolables. Esto es en donde tratan de cumplir los deseos de sus captores. La pérdida total del control que sufre el rehén durante el secuestro es difícil de digerir, siendo así que se hace soportable en el momento en que la víctima se identifica con los motivos del autor del delito. Saludos, profesor y compañeros. Mi nombre es Eder Luis Julio Mercado. El día de hoy le estaré exponiendo tratamiento, la cura y, si no tiene cura, el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo no suele necesitar un tratamiento en específico, ya que con el tiempo está recuperar la vida rutinaria de las personas, los sentimientos benévolos hacia el secuestrador suele desaparecer. Cuando el secuestrado pasa tiempo con la familia, con sus hijos, sus seres queridos, los sentimientos hasta este ser que le hizo mucho daño suelen desaparecer. Pero para poder superar el trauma del secuestro, en un principio se requiere asistencia psicológica, siendo fundamental reelaborar la situación traumática, las consecuencias que haya podido causar, así como trabajar con los mecanismos de defensa que la persona haya adquirido tras dicha experiencia.
Para algunas víctimas, tras la liberación, es muy difícil separarse de su secuestrador, por lo que recuperarse las secuelas vividas puede requerir un tiempo, puede requerir tener ayuda de sus familiares, etc. Algunas de estas víctimas son diagnosticadas con un trastorno de estrés postraumático, siendo los más adecuados en estos casos el tratamiento basado en terapia cognitiva, apoyo social, medicación cuando sea necesaria para que esta persona se pueda recuperar. En cuanto a la recuperación, puede ser buena y la duración depende de distintos factores, como pueden ser el tiempo que estuvo retenido en contra de su voluntad, su estilo de afrontamiento, la historia de aprendizaje, la naturaleza de la situación vivida. Por último, cabe resaltar que dicho fenómeno resulta bastante interesante desde el punto de vista psicológico, de modo que los comportamientos que subyaden en este síndrome deben ser estudiados por las personas estudiadas en victimología, ya que puede ser un perjudicial para los organismos de control, ya que estas personas se les olvida su fisionomía, la voz, se les olvida algunas cosas que pueden entorpecer la investigación para llegar a este delincuente que le hizo mucho daño. También tenemos un ejemplo internacional de la señora Natalia Klaus. Esta señora tiene 30 años, fue secuestrada por Antonio Popovich. Esta mujer tuvo un síndrome de Estocolmo muy fuerte, ya que fue secuestrada por este tipo 8 años. El secuestrador, cuando la liberaron, se suicidó, y a esta persona, Natasha, tuvo un estrés y una afectación en sus sentimientos, porque le alcanzó a coger cariño a este sujeto. Muchas gracias a todos. Profe, yo soy Jorge Salgado, estudiante del grupo 2 de su curso de criminología, y me tocó el punto 5 de la actividad. Entonces, cuando una persona es detenida o es atrapada haciendo un delito, puede ser detenida y juzgada al instante, dependiendo del tipo y daño que le haya causado a la víctima. Pero en el nuevo Código Civil colombiano existen atenuantes y eximente de responsabilidades, dependiendo de si la persona cometió el delito estando bajo los efectos de algún trastorno mental o problema psicológico. Entonces, para que esto se demuestre y la persona sí o no pueda o no adquirir el delito o imputarse del delito, más bien, eso consta de dos condiciones básicas para que esto suceda. La primera es que el sujeto esté en un nivel adecuado de inteligencia, para que así esté consciente del acto que cometió. Y la segunda es que goce de la libertad de la voluntad, para que pueda asumir y acatar la pena impuesta por el juez que le haya tocado. Entonces, la responsabilidad jurídica, si el sujeto está bajo los efectos de un trastorno mental, no se le atribuye, o sea, se le atribuye a un problema o a un mal funcionamiento de su mente en ese preciso momento. Entonces, sería en el ejemplo del Estocolmo, que es cuando la persona se aferra por ejemplo, a un secuestro, se aferra a su captor. Ahí tiene un mal funcionamiento de su mente, ya que no está en sus respectivos cabales. Entonces, para poder juzgar a una persona de esta, es necesario hacerle chequeo médico, y junto a los papeleos del juez y su problema, se le dictamina si o no puede conceder esta pena. Gracias. Buenas, mi nombre es
caso reconocido en Colombia es el de Mayerly Santos Calderón, que se enamoró de su secuestrador. El hecho ocurrió en Santander. Bueno, el pasado domingo 14 de junio del 2019, la Policía Nacional rescató a Mayerly Santos Calderón, esposa de un palmicultor, que fue secuestrada el 28 de mayo en el municipio de Sabanas de Torre, un barrio de Kennedy, al norte de Bucaramanga, que la mantenía retenida un hombre identificado como Ricardo Tarazona Martínez, quien ya había estado en la cárcel por secuestrar a un comerciante santandereano en el 2003. Tras el rescate de Mayerly, que llevaba 47 días secuestrada en Bucaramanga, Colombia, y que ahora se ha revelado que se enamoró de su secuestrador por encontrar cartas de amor dirigidas a Ricardo Tarazona Martínez, y la cual una de las cartas decía: soy capaz de perdonar el hecho que me hayas raptado, a pesar de saber que estoy aquí en la selva en contra de mi voluntad. Jamás te guardaría rencor y no serías capaz de hacerte daño. Pensé al daño que me has hecho, y a mí y a mis seres queridos. Solo te pido sinceridad, dice una de las cartas que leyó la fiscalía durante la audiencia. Bueno, la fiscalía enfatizó que el secuestro fue extorsivo y que su único fin era que el palmicultor, esposo de la mujer, pagara lo acordado por el rescate de dicho secuestro, y el órgano judicial descartó un autosecuestro. Bueno, Ricardo Tarazona Martínez, de 39 años, fue capturado el pasado 14 de julio del 2019 en el barrio de Kennedy. El operativo de rescate por la víctima por parte de la policía. De acuerdo con la investigación, los secuestradores pertenecían a la guerrilla del ELN y estaban pidiendo 90 millones por la liberación de la mujer.